Bien, buenos días. Vamos a proseguir con la lectura, el procesamiento del tema del reino de este mundo. En los títulos, el pacto mayor y los siguientes, en la separata 21. Bien, entonces voy a dar inicio con la lectura. A ver, ya se encuentra Gamboa. Gamboa, estar atentos a la lectura. Los truenos parecían romperse en aludes sobre los riscosos perfiles del Morgue Road, rodando largamente al fondo de las barrancas, cuando los delegados de las dotaciones de la llanura del norte llegaron a las espesuras de Bois Caimán, enlodados hasta la cintura y temblando bajo sus camisas mojadas. Para colmo, aquella lluvia de agosto que pasaba de tibia a fría según girara el viento, estaba apretando cada vez más desde la hora de la queda de esclavos con el pantalón pegado a las ingles. Tim Noel trataba de cobijar su cabeza bajo un saco de yute doblado a modo de capellina. A pesar de la oscuridad, era seguro que ningún espía se hubiese deslizado en la reunión. Los avisos habían dado muy última hora por hombres probados, aunque se hablara en voz baja. El rumor de las conversaciones llenaba todo el bosque, confundiéndose con la constante presencia del aguacero en las frondas estremecidas. Bien, a ver, Gamboa va a leer el texto resaltado. Ya, Gamboa, el De texto. pronto, de pronto una vez, de pronto una voz potente se alzó en medio del Congreso de Sombras, una voz cuyo poder de pasar sin transición del registro grave al agudo daba un raro énfasis a las palabras. Había mucho de invocación y de ensalmo en aquel discurso lleno de inflexiones coléricas y de gritos. Era Bowman, el jamaiquino, quien hablaba de esta manera. Aunque el trueno apagara frases enteras, Tinoel creyó comprender que algo había ocurrido en Francia y que unos señores muy influyentes habían declarado que debía darse la libertad a los negros. Pero los ricos propietarios del Cabo, que eran todos unos hideputas monárquicos, se negaban a obedecer. Llegado a este punto, Bowman dejó caer la lluvia sobre los árboles durante algunos segundos, como para esperar un rayo que se abrió sobre el mar. Prosigo. Gracias. Entonces, cuando hubo pasado el retumbo, declaró que un pacto se había sellado entre los iniciados de acá y los grandes loas del África, para que la guerra se iniciara bajo los signos propicios. Y de las aclamaciones que ahora lo rodeaban brotó la admonición final. El Dios de los blancos ordena el crimen. Nuestros dioses nos piden venganza. Ellos conducirán nuestros brazos y nos darán la asistencia. Rompan la imagen del Dios de los blancos que tiene sed de nuestras lágrimas. Escuchemos en nosotros mismos la llanura de la libertad. Los delegados habían olvidado la lluvia que les corría en la barba al vientre, endureciendo el cuero de los cinturones. Una alarido se había levantado en medio de la tormenta. Junto a Brockman, una negra huesuda de largos miembros estaba haciendo molinetes con un machete ritual. Fai Ogun. Estos términos corresponden a la lengua de los aborígenes de procedencia negroide, en su propia lengua. Entonces vamos a obviar en la lectura eso, ¿bien? Porque no se tiene la traducción. Bien, el machete se hundía súbitamente en el vientre de un cerdo negro que largó las tripas y los pulmones en 3 aullidos. Entonces, llamados por los hombres de sus amos, ya que no tenían más apellido, los delegados desfilaron de uno en uno para untarse los labios con la sangre espumosa del cerdo, recogida en un gran cuenco de madera. Luego cayeron de bruces sobre el suelo mojado.
Tinoel, como los demás, juró obedecerla siempre a Bokman. El jamaiquino abrazó entonces a Jean Francois, aviasó a Jonat que no habrían de volver aquella noche a sus haciendas. El Estado Mayor de la sublevación estaba formado. La señal se daría 8 días después. Era muy probable que se lograra alguna ayuda de los colonos españoles de la otra vertiente, enemigos irreconciliables de los franceses. Y en vista de que sería necesario redactar una proclama y nadie sabía escribir, se pensó en la flexible pluma de Oca del abate de la Haye, párroco del Dondón, sacerdote volteriano, que daba muestras de inequívocas simpatías por los negros desde que había tomado conocimiento de la Declaración de Derechos del Hombre. Como la lluvia había hinchado los ríos, Tinoel tuvo que lanzarse a nado en la cañada verde para estar en la caballeriza antes del despertar del mayoral. La campaña del alba lo sorprendió sentado y cantando, metido hasta la cintura en un montón de esparto fresco, oliente a sol. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, a ver, Franco va a leer el texto resaltado. Franco. La llamada de los caracoles. Monsieur Lenormand de Messi estaba de pésimo humor desde su última visita al Cabo. El gobernador Blanchelande, monárquico como él, se mostraba muy agriado por las molestas divagaciones de los idiotas utopistas que se apiadaban en París del destino de los negros esclavos. Oh, era muy fácil. El café de la Regente, en las arcadas del Palais Royal, soñar con la igualdad de los hombres de todas las razas entre dos partidas de faraón. Bien, a ver, Morales va a leer el texto resaltado. Morales. Bien, Morales, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, lectura del texto. A través de vistas de puertos de América embellecidas por rosas, serpientes y tritones, con los carrillos hinchados, a través de los cuadros de mulatas indolentes, de lavanderas desnudas, de siestas en plantanales, grabados por Abraham Brunias y exhibidos en Francia entre los versos de Duparny y la profesión de fe del vicario saboyano. Era muy fácil imaginarse a Santo Domingo como el paraíso vegetal de Pablo y Virginia, donde los melones no colgaban de las ramas de los árboles tan solo porque hubiera matado a los transeúntes al caer tan alto. Bien. Entonces, ya en mayo, la Asamblea Constituyente, integrada por una chusma hiperaloide y enciclopedista, había acordado que se consideran derechos políticos a los negros, hijos de manumisos, y ahora, ante el fantasma de una guerra civil invocado por los propietarios, esos ideólogos de la Estanislao de Gwynplaine respondían: perezcan las colonias antes que un principio. Serían las 10 de la noche cuando Monsieur Lenormand de Messi, amargado por sus meditaciones, salió al Batley de la tabaquería con el ánimo de forzar a alguna de las adolescentes que a esa hora robaban hojas en los sacaderos para que las mascaran sus padres. Muy lejos había sonado una trompa de caracol. Lo que resultaba sorprendente ahora era que al lento mugido de esa concha respondían otros en los montes y en las selvas, y otros rastreantes más hacia el mar, hacia las alquerías de Maillot. Era como si todas las porcelanas de la costa, todos los lambiés indios,
todos los abrojines que servían para sujetar las puertas, todos los caracoles que yacían, solitarios y petrificados, en el tope de los moles, se hubieran puesto a cantar en coro. Súbitamente otro guamo alzó la voz en el barracón principal de la hacienda. Otros, más aflautados, respondieron desde la añilería, desde el secadero de tabaco, desde el establo. Monsieur Lenormand de Messi, alarmado, se ocultó tras de un macizo de bugambillas. Todas las puertas de los barracones cayeron a la vez, derribadas desde adentro. Armados de estacas, los esclavos rodearon las casas de los mayorales, apoderándose de las herramientas. El contador, que había aparecido con una pistola en la mano, fue el primero en caer, con la garganta abierta de arriba abajo, por una cuchara de albañil. Luego de mojarse los brazos en la sangre del blanco, los negros corrieron hacia la vivienda principal, dando mueras a los amos, al gobernador, al buen Dios y a todos los franceses del mundo. Pero impulsados por muy largas apetencias, los más se arrojaron al sótano en busca de licor. A golpe de pico se destriparon los barriles de escabeche, abiertos de duelas, los toneles largaran el morapio a borbotones, enrojeciendo las faldas de las mujeres, arrebatadas entre gritos y empellones, las damajuanas de aguardiente, las bombonas de ron, se estrellaban en las paredes, riendo y peleando, los negros resbalaban ante un jaboncillo de orégano, tomates adobados, alcaparras y huevas de arenque que clareaba sobre el suelo de ladrillo. A ver, el texto resaltado va a leer, Sander Pérez. Sander, ¿me escucha? Morán, ¿puede leer el texto resaltado? Sí, pero acá estoy. Muy bien, en voz alta. A través de vistas de puertos de América, embellecidas por rosas de los vientos y tritones con los A ver, carrillos hinchados. un momentito. El texto resaltado empieza el chorrear de un odrecillo de aceite rancio. Ahí estamos. Visualiza el texto resaltado. Dice, el chorrear de un odrecillo de aceite rancio, dice. Un negro desnudo se había metido, por broma. ¿Aparece Pérez? ¿Visualiza? ¿Visualiza o no visualiza? No, profe. No. ¿Qué está pasando entonces? A ver, Morán, ¿visualiza el texto resaltado? sí, profesor. Ya, el texto resaltado, lea, por favor, Morán. A ver. El chorrear de un odrecillo de aceite rancio. Un negro desnudo se había metido, por broma, dentro de un tinajón lleno de manteca de cerdo. Dos viejas peleaban en Congo por una olla de barro. Del lecho se desprendían jamones y colas de abadejo. Sin meterse en la turmamulta, Tinoel pegó la boca, largamente con muchas bajadas de la nuez, a la canilla de un barril de vino español. Luego subió al primer piso de la vivienda, seguido de sus hijos mayores, pues hacía mucho tiempo ya que soñaba con violar a Mademoiselle Floridor, quien en sus noches de tragedia lucía aún bajo la túnica ornada de meandros, unos senos nada dañados por el irreparable ultraje de los años. Muy bien. Entonces ahora, ya, hasta aquí estos dos relatos que
hemos leído corresponden a un acontecimiento de manifestación de cierta rebeldía y en busca de aras de la libertad de la población morena. Entonces, Centroamérica, en la zona tórrida, cálida, donde abunda la vegetación, ¿no? Donde hay presente de islas y una franja de tierra que goza también de ambos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, y las islas que están próximas dentro del entorno atlántico, goza de una vegetación propicia para la salud y bienestar de la población morena, pero no fue así, porque la población morena estaba en una condición de esclavitud, de servidumbre, y donde en el texto alude, mayormente los blancos de origen francés eran los dueños de la comarca, en diferentes confines. Entonces, frente a tantos abusos, acá en estos dos textos lo que estamos viendo ya cierta rebeldía de asalto, de tomar el poder por sus propias manos. Bien, entonces como le dice en ese texto subrayado. ¿Sí? Entonces, hemos dicho al inicio de la lectura, un escritor es importante porque transmite, manifiesta el momento actual vivencial de ese entorno social, con sus propias características y su problemática. En este caso está presentándose pues los años donde habían terratenientes, donde eran dueños de muchas extensiones de terreno los europeos, entre ellos, por ejemplo, los franceses, como en esta obra se habla de franceses, ellos eran los dominantes. Entonces, ¿a cambio de qué? La servidumbre estaba en una condición paupérrima, o llámese también en una situación de calamidad, porque el abuso de la población blanca era enorme. Entonces, donde tampoco había justicia, eran momentos difíciles donde los blancos aprovechaban de su ser dueños del predio y tener la economía suficiente, y otras ya gozaban de cierto prestigio de parte de los militares, como las personas que estaban en el vaivén de la justicia controlado por la policía. Entonces, desde ese punto de vista, toma una decisión básicamente de describir esos acontecimientos. Claro que el escritor no siempre está presente en el escenario, pero para eso desarrolla una investigación, ¿no? Conversa, dialoga, hay información en revistas, periódicos. Entonces, un escritor también plasma lo que ha informado mediante su investigación. Entonces, aquí nos estamos viendo como personajes principales a la población morena. ¿Bien? Una de ellas, en este caso, es Tinoel. ¿Bien? Entonces, y así como otros van a manifestar en la secuencia. Ahora dice Dogón dentro del arca. A ver, Franco, lea el texto. Dogón dentro del arca. Al cabo de 2 días de esperar en el fondo de un pozo seco, que no por su escasa hondura era menos lóbrego, Monsieur Lenormand de Metz, pálido de hambre y de miedo, sacó la cara lentamente sobre el canto del brocal. Todo estaba en silencio. La horda había partido hacia el cabo, dejando incendios que tenían un nombre cuando se buscaba con la mirada la base de columnas de humo que se abovedaban en el cielo. Un pequeño polvorín acababa de volar hacia la encrucijada de los padres. El amo se acercó a la casa, pasando junto al cadáver hinchado del contador. Una horrible pestilencia venía de las perreras quemadas. Ahí los negros habían saldado una vieja cuenta pendiente, untando las puertas de brea para que no quedara animal vivo. Monsieur Lenormand de Metz entró en su habitación. Mademoiselle Floridor yacía, despatarrada sobre la alfombra con una hoz encajada en el vientre. Muy bien. Su mano muerta agarraba todavía una plata de la cama con gesto cruelmente evocador del que hacía la damisela dormida de un grabado licencioso que, con el título del sueño, adornaba la alcoba. Bien, entonces, ahí, a ver un voluntario ahí, o una voluntaria, lectura del texto resaltado.
Bien, entonces hay que estar atentos a la lectura, por favor. Mientras Lenormand de Messi, quebrado en sollozos, se desplomó a su lado, luego agarró un rosario y rezó todas las oraciones que sabía, sin olvidar la que le habían enseñado de niño para la cura de los sabañones. Y así pasó varios días, aterrorizado, sin atreverse a salir de la casa entregada, abierta de puertas a su propia ruina, hasta que un correo a caballo frenó su montura en el traspatio en tal brusquedad que la bestia se fue de collares contra una ventana, resbalando sobre chispas. Las noticias dadas a gritos secaron a Monsieur Lenormand de Messi de su estupor. La horda estaba vencida. La cabeza del jamaiquino Bachman se engusanaba ya, verdosa y boquiabierta en el preciso lugar en que se había hecho ceniza hedionda la carne del manco Macandal. Se estaba organizando el exterminio total de negros, pero todavía quedaban partidas armadas que saqueaban las viviendas solitarias. Sin poder demorarse en dar sepultura al cadáver de su esposa, Monsieur Lenormand de Messi se montó en la grupa del caballo del mensajero, que salió gualtrapeando por el camino del cabo. A lo lejos sonó una descarga de fusilería. El correo apretó los tacones. El amo llegó a tiempo para impedir que Tinoel y 12 esclavos más, marcados por su hierro, fuesen amacheteados en el patio del cuartel, donde los negros, atados de dos en dos, lomo a lomo, esperaban la muerte por armas de filo, porque era prudente economizar la pólvora. Eran los únicos esclavos que le quedaban y entre todos valían por lo menos 6.500 pesos españoles en el mercado de La Habana. Monsieur Lenormand de Messi clamó por los más tremendos castigos corporales, pero pidió que se aplazara la ejecución en tanto no hubiera hablado con el gobernador. Temblando de nerviosidad, de insomnio, de excesos de café, Monsieur Blancheland andaba de un extremo al otro de su despechado, adornado por un retrato de Luis XVI y de María Antonieta con el delfín. Difícil era sacar una orientación precisa de su desordenado monólogo en que los vituperios a los filósofos aterraban con citas de agoreros, fragmentos de cartas suyas enviadas a París y que no habían sido contestadas siquiera. La anarquía se entronizaba en el mundo, la colonia iba a la ruina. Los negros habían violado a casi todas las señoritas distinguidas de la llanura. Después de haber destrozado tantos encajes, de haberse refosilado entre tantas sábanas de hilo, de haber degollado a tantos mayorales, ya no habría modo de contenerlos. Monsieur Mauchelin estaba por el exterminio total y absoluto de los esclavos, así como de los negros y mulatos libres. Todo el que tuviera sangre africana en las venas, así fuese cuarterón, tercerón, mameluco, grifo o marabú, debía ser pasado por las armas. Y es que no había que dejarse engañar por los gritos de la admiración lanzados por los esclavos cuando se encendían en Pascuas las luminarias de nacimientos. Bien, lo había dicho el padre Labat luego de su primer viaje a estas islas. Los negros se comportaban como los filisteos, adorando a Dogón dentro del arca. El gobernador pronunció entonces una palabra a la que Monsieur Lenormand de Messi no había prestado hasta entonces la menor atención. El Baudux ahora acordaba que, años atrás, aquel rubicundo y blutoso abogado del cabo que era Moreau de Saint Mary había recogido algunos datos sobre las prácticas salvajes de los hechiceros de las montañas, apuntando que algunos negros eran ofidiolatras. Este hecho, al volver a su memoria, lo llenó de zozobra, haciéndolo comprender que un tambor podía significar en ciertos casos algo más que una piel de chivo.
Aquí me detengo. Cuando dice ofidiolatras, tenían como dios a especies de víboras, no víboras, no venenosas como dios. Entonces, eso se encuentra en muchos lugares. Y aquí me detengo para explicarles que una de las especies de serpiente marina está en dos colores, blanco y negro, anillado. Algo así como el cebra, no blanco y negro. Entonces, esta víbora es venenosa del fondo marino. Y una tribu africana le rinde vasallaje mediante sus danzas a estos ofidios marinos, utilizando en su indumentaria el mismo color que la serpiente. Entonces, estas costumbres básicamente africanas, tanto de la magia negra o el hecho de tener dioses en el ámbito de los ofidios o de las serpientes, está dado en el tiempo, y acá eso es lo que quiere decir, ¿no? Este hecho, al no volver a su número, lo llenó de zozobra, haciéndolo comprender que un tambor podía significar en ciertos casos algo más que una piel de chivo tensa sobre un tronco ahuecado. Los esclavos tenían, pues, una religión secreta que los alentaba y solidarizaba a sus rebeldías. A lo mejor durante años y años habían observado las prácticas de esa religión en sus mismas narices, hablándoles con los tambores, calendas, sin que él lo sospechara. Pero ¿acaso una persona culta podía haberse preocupado por las salvajes creencias de gentes que adoraban una serpiente? Hondamente deprimido por el pesimismo del gobernador Monsieur Lenormand de Messi, anduvo sin rumbo hasta el anochecer en las calles de la ciudad. Contempló largamente la cabeza de Bachmann, escupiéndola de insultos hasta aburrirse de repetir las mismas groserías. Estuvo un rato en la casa de la gruesa Loiso, cuyas muchachas ceñidas de muselina blanca se abanicaban los senos desnudos en un patio lleno de malangas puestas en tiestos, pero reinaba en todas partes una mala atmósfera. Por ello se dirigió a la calle de los Españoles con el ánimo de beber en la hostería de la Corona. Al ver la casa cerrada, recordó que el cocinero Henry Christophe había dejado el negocio poco tiempo antes para vestir el uniforme de artillero colonial. Desde que se había llevado la corona de latón dorado, que por tanto tiempo fuera de enseña de figón, no quedaba en el cabo lugar donde un caballero pudiera comer a gusto. Algo alentado por un vaso de ron servido de un mostrador cualquiera, Monsieur Lenormand de Messi se puso al habla con el patrón de una urca carbonera, inmovilizada desde hacía meses, que llevaría nuevamente las anclas con rumbo a Santiago de Cuba. Apenas se acababa de calafatear. Entonces, estos relatos de Carpentier nos muestran un momento donde la servidumbre y la esclavitud de la población morena estaba en auge, las rebeldías. En este caso se ve la rebeldía, ¿no? La sublevación, el ataque y la muerte que ocasionan ellos. Pero al margen de ello, el ejército de la dominación, de la gobernación, los abate y los va venciendo porque gozaban de armas de fuego. Entonces era una ventaja. Pero muchos de los terratenientes, muchos de los dueños de estas comarcas habían sido eliminados, sus esposas, sus familiares, como en el texto mismo dice, que ciertos grupos de personas de afronegroides habían violado a muchas señoritas blancas. Entonces era un contexto, y este contexto de rebeldía no solo sucede, digamos, no está sucediendo solamente en el contexto del escenario de Cuba, de las Antillas, ¿no? O llámese en estas islas próximas de Centroamérica, sino que también ha sido un acontecimiento que ha pasado en Sudamérica, en Brasil, en Norteamérica. Y
la práctica en el uso del hecho de la servidumbre a raíz de la población morena. Entonces, la población blanca básicamente pues lo obtenía a un costo bastante elevado. Entonces existía el tráfico de personas donde cada ejemplar tenía un coste especial de acuerdo a sus cualidades que en el mercado ponían de manifiesto. Entonces, en el mundo clásico, estas prácticas ya habían sido por parte principalmente de Roma, de Grecia, donde las personas eran vendidas porque estaban en condición de esclavo. Y aún más acá, en este contexto de estos relatos de Centroamérica, las Antillas, ¿no? Y el grupo de islas que convergen en este escenario, ¿no? Existe un mercado básicamente donde la venta de estos especímenes, como se dijera, en un mal sentido, ¿no? O como personas negroides, tenían como oficio dar el servidón, pero también un hacendado o un colono podía vender y revender esta población. Bien, entonces ahí estamos viendo en el Dogón dentro del arca. Entonces, son términos básicamente religiosos, ¿no? Dogón era un dios y en el escenario del arca corresponde pues a un lugar y estas prácticas vienen, ¿no? Del continente africano, ¿no? Puesto que la población morena en esa condición de servidumbre también se atosigaba, se cansaba y por eso mismo buscaba la rebeldía. ¿Bien? Entonces, esto podemos relacionar también con parte de la historia. No, estos acontecimientos se suscitaron, como les digo, en Brasil, no tanto en el Perú. En el Perú, rebeldías de la población morena no las hubo, pero sí actitudes nefastas y letales contra ellos sí las hubo. ¿No? En el caso, por ejemplo, de la novela Mataleché de Enrique López Albujar, ¿no? A un mandingo se le avienta a una tina de fuego, a una tina de jabón hirviendo. Miren, cómo eran las prácticas, como también lo hacían en Norteamérica con los mandingos. Entonces, esos casos nos está dando a contar Carpentier en su narrativa. Bien, entonces, ahora sí paso al siguiente segmento para verificar. A ver, vamos con Fabricio. Fabricio, ¿me escucha? Fabricio, Sí, Fabricio, sí, profesor. ya, ¿puede leer su argumentación? Ya. Mi tema de argumentación es el uso de nuevas tecnologías para la educación. Las tecnologías de la educación y la comunicación ya son una parte irreemplazable y fundamental en la vida cotidiana de muchas de las personas, ya que hoy se encuentran presentes prácticamente en todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo hasta nuestras actividades diarias, y se ha convertido en una herramienta que facilita y agiliza los procesos empresariales, educativos y sociales. Las posibilidades que nos otorga la tecnología son infinitas. Entre sus impactos positivos están mejorar los procesos educativos y facilitar las actividades de recreación de los alumnos, lograr apoyar nuevos procesos de aprendizaje, y los expertos en herramientas tecnológicas para la educación aseguran que incorporar la tecnología en la educación aporta beneficios que promueven el conocimiento y la interacción, además de la eficiencia y la productividad en el salón de clase entre los profesores y los alumnos. La educación se puede beneficiar de la tecnología en los siguientes aspectos: optimización del tiempo, ya que los docentes y los alumnos ya pueden reducir el tiempo en el que realizan sus actividades, ya que pueden ser más eficientes. En caso de los académicos, pueden dedicar más tiempo a su información. La reducción de costos. El uso de las nuevas tecnologías en la educación permite la reducción de costos, ya que no es necesario material físico y todo se puede hacer a través de un programa o app. Y la inmediatez, ya que los alumnos y docentes pueden buscar y entregar información de calidad de manera rápida y eficaz en tiempo real. Gracias. Es todo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya está mejor que la sesión anterior. Entonces ya lo ha dicho el enunciado y
también solo que para el día de la exposición practicar más la lectura porque va a ser expuesta y ya no va a ser leído, entonces desde luego manejar las ideas en que se va a desarrollar su argumentación. Bien, está bien por el momento, solo que tiene que mejorar en la expresión oral y también en la secuencia de la exposición. Entonces, mientras estas prácticas de ensayo corresponden todavía con el uso del material que tienen ahí al lado, llámese el archivo, llámese el papel o el plano escrito. Bien. A ver, proseguimos con, a ver, vamos con Gamboa, su tema de argumentación, por favor. Gamboa. Gamboa. Sí, profe. Ya, su tema de argumentación. Está bajando volumen. Ya está. La importancia del reciclaje no solo se extiende a la perseverancia de las materias primas, sino también a la reducción de la energía necesaria para la fabricación de diversos productos. Principalmente los beneficios ambientales de la actividad de reciclado son la protección del medio ambiente y el ahorro de energía, etc. ¿Cuál es la importancia del reciclaje para el medio ambiente? El reciclaje es un gesto muy simple y útil con el que contribuimos a la mejora del medio ambiente. Por lo tanto, el reciclado también contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, beneficiando así al medio ambiente al reducir el consumo de materias primas. También el reciclaje tiene como objetivos principales el ahorro de agua, energía, conservación de los recursos naturales, reducción de la cantidad de basura y la contaminación ambiental, etc. ¿Cómo podemos reciclar en casa? Se puede reciclar separando los residuos en recipientes independientes, depositando los residuos en el contenedor que corresponde, reciclando el aceite de cocina, etc. Bien, ¿terminó, Jefferson? Ya, bien, está bien. Entonces, nuevamente le tomo entrenar más la lectura para que ya viabilice más rápido en la exposición sus ideas. Bien, vamos con Sander. A ver, Sander, ¿me escucha? Sander. Sander. Sander Pérez. Sander. Ya, bien. Entonces, ya las recomendaciones están bastante claras y espero de que ya para después de la evaluación estén con mayor nivel de preparación. Entonces, para la evaluación, entre el día sábado y domingo va a mandar el temario específico para que puedan estudiar. Bien, entonces ya siendo el tiempo cumplido, voy a cerrar la sala hasta el día lunes.